Buenas tardes, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este segundo seminario sobre transparencia y acceso a la información que organizamos desde el Consejo de Transparencia con motivo del 10º aniversario de la ley. En esta segunda sesión vamos a hablar de transparencia y contratación pública. Como sabéis, el objetivo de estos seminarios es aunar conocimiento y practicidad. Es decir, que vengan ponentes a explicar, a hablar de los temas que proponemos, pero que luego también vosotros participéis y nos expongáis todas aquellas ideas, aquellas dudas, aquellas cuestiones que puedan surgir, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 10 años desde la aprobación de la Ley de Transparencia y todavía hay muchas cuestiones que necesitan un poco debate y puesta en común entre todos nosotros. Por eso, nuestra idea es que los ponentes, a los que ahora paso a presentar, realicen una exposición de aproximadamente 30 minutos y que luego podamos estar durante una hora pues dialogando y que podáis exprimirlos todo lo que queráis, que es nuestro objetivo, ¿no? Paso entonces a presentarlos. No necesitan mucha presentación porque son un poco los Rolling Stones de estos asuntos nuestros. Concha Barrero, que está aquí a mi izquierda, es catedrática de la Universidad de Sevilla desde el año 2009, es la directora del Departamento de Derecho Administrativo y es miembro de la Comisión de Investigación también y miembro del comité editorial de la editorial Universidad de Sevilla. Y también fue durante 8 años la directora del Instituto Universitario de Investigación García Oviedo, que ahora se denomina Clavero Arévalo. Pertenece a los consejos asesores y de redacción de varias revistas jurídicas y es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo. Cuenta con 5 sexenios de investigación y le fue otorgado el Premio Fama a una trayectoria investigadora de excelencia en la Universidad de Sevilla en el año 2021. Su actividad docente e investigadora se ha desarrollado en líneas de investigación muy diferentes, destacando entre ellas pues la ordenación del patrimonio histórico, el procedimiento administrativo, la contratación del sector público, la responsabilidad patrimonial administrativa, el derecho de la transparencia pública y el régimen local. Es autora de diferentes publicaciones, entre las que cabe destacar la monografía conjunta con el profesor Emilio Guichot, el derecho de acceso a la información pública, cuya segunda edición es reciente, del año 2023, y la transparencia en la contratación pública y sus límites, que es este libro, que es muy útil, por si no lo tenéis todavía, deberíais tenerlo, porque viene muy bien para todas las dudas que se nos puedan presentar. Y bueno, y en su condición de experta también es miembro de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desde el año 2017. Por su parte, Emilio Guichot es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y es el director del Instituto Universitario de Investigación Clavero Arévalo. Es consultor de organizaciones públicas internacionales y españolas y de identidades privadas. Sus principales líneas de investigación son la responsabilidad, la expropiación, la protección de datos, la transparencia y el acceso a la información pública y el derecho de los medios de comunicación. Participó en el grupo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de asesoramiento para la elaboración del proyecto de ley y en la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia. Ha recibido el premio a la trayectoria profesional en protección de datos de la Agencia Vasca de Protección de Datos en 2015 y ha realizado estancias de investigación en diversas universidades como Berkeley, París, Múnich, Montreal, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en el Instituto Europeo de Florencia. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan pues, las que ya hemos mencionado, que en colaboración con Concha Barrero. Comenzamos, por tanto, nuestra sesión de hoy. Va a comenzar Concha y luego Emilio. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Yo estoy encantada de participar en este seminario, de estar esta tarde aquí en la sede del Consejo de Transparencia, porque la verdad es que soy desde hace mucho tiempo una lectora de sus resoluciones, pero nunca había tenido la oportunidad pues, de haber visitado esta sede. En esta sesión, como se ha dicho, el profesor Emilio Guichot y yo vamos a abordar de manera conjunta la transparencia en la contratación pública y sus límites, que es el título de esta obra que acaba
de señalar la moderadora, que es el resultado de un proyecto de investigación del que fuimos miembros junto con otros compañeros de la Universidad de Sevilla, tanto él como yo. Nos movió, entre otras razones, al estudio de la materia, la constatación de que las normas de transparencia en la contratación pública habían experimentado un gran desarrollo en los últimos años, un poco bajo la idea, sin duda injusta, de que la contratación constituye un campo proclive a la corrupción. Una generalización que no procede, que no es verdad, aunque sí es cierto que muchos de los supuestos de corrupción más conocidos en los últimos años han tenido su origen o se han desarrollado al hilo de malas prácticas en la contratación. De hecho, el último informe que se publicó hace unos días de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión en la Contratación da cuenta del número de denuncias presentadas en el año 2022, 187, que le llevan a ese organismo a decir que se demuestra su preeminencia como un área de riesgo en fraude y corrupción. Aunque es verdad, señala también que los datos han mejorado en los últimos años y que de esas denuncias solo 47 dieron origen a un expediente de investigación. En este contexto, descrito muy brevemente, la contratación, la transparencia, se ha convertido en uno de los pilares del derecho de la contratación, tanto a nivel europeo como en nuestro propio derecho. Antes de avanzar en la exposición, creo que es importante que tengamos algo en cuenta. Creo que es importante que concretemos de qué es lo que vamos a hablar, porque la transparencia en el ordenamiento de la Unión Europea y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se utiliza con dos acepciones distintas. Una material, que se traduce en una serie de exigencias de carácter sustantivo, fundamentalmente en la necesidad de motivación de sus decisiones por la administración contratante, y otra formal, que entronca con el tradicional principio de publicidad, con la difusión de datos sobre los entes contratantes y la actividad contractual. Es en esa acepción en la que nosotros hemos estudiado la transparencia en la contratación pública. No nos ocupamos de su dimensión formal. Hay que tener en cuenta, además, que la obligación de los entes públicos de informar sobre su actividad contractual viene establecida tanto en la normativa de contrato como en las leyes de transparencia. Si bien es importante decir que con finalidades diferentes, puesto que en la primera, en la normativa de contrato, se encamina a salvaguardar el principio de igualdad de los licitadores, mientras que en el ámbito de la transparencia tiene como objetivo, como dice el preámbulo de la ley estatal, que todos los ciudadanos podamos conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Las normas sobre transparencia establecidas en un sector normativo y en otro se aplican, lógicamente, a los sujetos incluidos en los ámbitos de aplicación de cada una de ellas. Es verdad que existe una sustancial coincidencia, pero que también se aprecian, no puedo entrar ahora en su desarrollo, diferencias entre ellos, entidades que no quedan sujetas por igual a una disposición y a otra. Sabemos que en el ordenamiento vigente ha quedado consolidada la distinción que estableciera la Ley Estatal de Transparencia de 2013 entre la publicidad activa, la información que de oficio han de ofrecer las administraciones públicas y el resto de sujetos vinculados por la ley, y el derecho de acceso a la información que cualquier persona, sin necesidad de tener un interés ni de motivar su solicitud, puede ejercitar. Yo voy a partir de esta distinción, publicidad activa, derecho de acceso a la información, para efectuar algunas consideraciones sobre unas y otras. No puedo adentrarme con detalle en todas las materias. Yo he seleccionado algunas cuestiones, pero después, si quieren en el coloquio, como me dijo Isabel en privado, disparan o nos exprimen, como ha dicho después,
públicamente. Si sé darle la respuesta, pues lo haré encantada. En todo caso, pues estoy completamente convencida que aprenderé de ustedes. Yo tengo 2 hermanas que se dedican a la justicia y me dicen que yo estudio mucho las normas, pero que me falta rozarme con la realidad. Entonces, seguro que ustedes pues me pueden enseñar mucho y enriquecer sobre esta materia. Lo que hace a la publicidad activa, naturalmente no tenemos tiempo, ni creo que tenga mucho sentido en este foro decir sobre todo aquello que tienen que informar los entes sometidos a los ámbitos de aplicación de una y otra ley. Pero sí me gustaría destacar algunas ideas. De una parte, es claro, todos lo sabemos, que todos los órganos contratantes tienen que ofrecer una extensa información que es sustancialmente coincidente tanto en la ley de contratos, en el perfil del contratante, en el artículo 63, como en las leyes de transparencia. Una extensa información que abarca a todas las fases de la contratación administrativa, aparte de otros datos sobre la propia entidad que contrata y la actividad en general que desarrolla en esta materia. Y es justamente esta sustancial equiparación entre la información que ha de ofrecerse en aplicación de la ley de contrato y de las leyes de transparencia la que a mí personalmente, comprendo que lo que puedo decir puede ser polémico, no me deja de suscitar ciertas dudas. Y es que creo que las leyes de transparencia, las leyes autonómicas, en su intento, podríamos decir, de ser más transparentes, de acrecentar los deberes de publicidad activa, han olvidado la razón de ser que la fundamenta, exigiendo en muchos casos información que nada tiene que ver con el control de la actividad pública. Por ejemplo, que se informe sobre el teléfono o dirección de contacto del órgano contratante o que se informe sobre el lugar de presentación de las ofertas o del día de apertura de las mismas es naturalmente una información muy interesante para los licitadores en el procedimiento de contratación, pero que nada o solo muy indirectamente tiene que ver con el control de la actividad pública. Me parece que las normas de transparencia tienen el reto de discernir dentro de esos amplios listados que ofrecen qué información es propia y debe de ofrecerse a los licitadores y qué otra información entronca con el control de la actividad pública y por tanto sí debe figurar en los portales de transparencia, porque a veces en listados tan largos se terminan oscureciendo los contenidos, termina padeciendo la claridad y en definitiva el principio de seguridad jurídica. Quizá se pueda dar por superada una primera fase del derecho de la contratación en el que el objetivo prioritario era avanzar en nuevas obligaciones de publicidad para dar paso quizá a una nueva etapa en que lo prioritario no sea tanto qué contenidos de publicidad se ofrecen, sino en dónde, cuándo y cómo esa información se entrega a todos los ciudadanos, porque creo que podemos estar de acuerdo que solo habrá verdadera transparencia si sus destinatarios conocen con prontitud, en términos claros y comprensibles, la información necesaria que además se actualiza en la debida forma. Y creo que es en este ámbito, no ya en la definición de los contenidos de información, sino en la manera en que la información se entrega, donde tenemos hoy los mayores retos. He recabado algunos datos, tampoco creo que merezca la pena que nos detengamos, extraídos pues del propio plan de evaluación del Consejo Estatal de la Administración del Estado, el último publicado, donde se ponen de manifiesto las propias deficiencias que se detectan en la información que se ofrece en materia contractual. La ficha de los contratos, se dice, siguen sin ofrecer datos, por ejemplo, de los desistimientos o la renuncia o las modificaciones, lo que obliga a ir a la plataforma de contratación del sector público, si no es que hay que abrir todas y cada una de las fichas porque la plataforma no tiene ese criterio. O se ofrece información antigua, información que ya no está vigente,
lo cual dificulta el acceso a la que sí lo está. O la información, aunque se dice que está actualizada, pues no lo está tanto. También en el último informe de la Oficina de Supervisión en el ámbito de la contratación, que se publicó hace unos días, pues se dice que las plataformas de contrato por lo general tienen una alta calidad y eficiencia, pero después no siempre resulta fácil localizar la información o encontrarla, o faltan criterios uniformes que permitan extraerla u obtenerla conjuntamente. Existen, y he tomado la expresión prestada de las conclusiones del grupo de trabajo que se constituyó en el Centro de Estudios Constitucionales para la Reforma de la Ley, debilidades del sistema español de publicidad activa que se sitúan justo en estos ámbitos, y en esas conclusiones pues se hacen propuestas en este sentido. También se ha planteado en su seno un debate muy interesante, a mí personalmente me ha parecido desde hace tiempo que es una cuestión de especial importancia, sobre si los deberes de publicidad deberían modularse en función de los distintos sujetos afectados. Concretamente, si deberían atemperarse en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta cuestión enlaza con otra que creo que también necesita que reflexionemos sobre ello, y en su caso alguna reforma, que es la relativa al control y a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de publicidad. Si hablamos de contratación, tenemos que diferenciar entre lo que al respecto establece la normativa de contrato y lo que disponen las normas de transparencia. Empezando por la primera, cabe señalar que el cumplimiento por los órganos contratantes de sus obligaciones de transparencia se encuentra, como toda su actuación, bajo la vigilancia y control de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que anualmente pues tiene que emitir un informe en este sentido. Como digo, acaba de publicarse el último hace solo unos días. Otra cuestión es cuestión muy importante, la de en qué medida y con qué alcance la falta de publicación en el perfil del contratante de los datos que ahí se establecen puede afectar a la validez del contrato. Naturalmente, la respuesta no puede ser unívoca, dependerá de la clase de información a la que nos refiramos. Es claro que datos como la dirección o el teléfono de la entidad contratante, o que un procedimiento de contratación haya quedado desierto, no puede tener ninguna consecuencia en el ámbito de la validez del contrato. La relevancia se adquiere en relación con los contenidos relativos al procedimiento de adjudicación y a los actos preparatorios, que son además los actos susceptibles del recurso especial en materia de contratación. La propia ley ofrece respuesta para uno de esos contenidos, la falta de publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación determina la nulidad del contrato. Fuera de estos supuestos, la doctrina la encontramos, o la respuesta la encontramos en la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales. No puedo adentrarme ahora en los distintos contenidos posibles, pero sí se puede decir que los tribunales parten de una premisa clara, y es que la falta de cumplimiento de las obligaciones de publicidad en sí misma considerada no lleva prevista la imposición de ninguna sanción específica en la ley de contrato. En su caso, una invalidez del contrato dependerá de las consecuencias que haya podido provocar en los licitadores de que haya generado indefensión. El incumplimiento, dice una resolución muy reciente, la 947 de 2023, de publicar los contenidos que exige el artículo 63 de la Ley de Contrato, es una infracción de carácter puramente formal, con una relevancia puramente interna, sin proyección interior, y que tenemos que situar en el ámbito de las irregularidades no invalidantes. Hay que decir que es una solución coherente con la propia finalidad de la transparencia en el ámbito de la contratación pública, que no es otra que la protección de los licitadores, pero es una doctrina o una solución que no contribuye al principio de transparencia en sí mismo,
considerado, y tampoco se puede olvidar que el artículo 63, cuando obliga a dar cuenta de determinados datos, lo hace también en beneficio pues, de toda la población. En cuanto a las leyes de transparencia, sabemos que el control de la publicidad activa se encuentra atribuido a las autoridades de control, a este Consejo que esta tarde nos acoge. El presidente del Consejo, me estoy refiriendo ahora a la ley estatal, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. Sabemos que al no haberse aprobado el reglamento de desarrollo de la ley, pues falta una de las piezas esenciales de ese sistema que la ley establece. De tal forma que, según he podido ver en la memoria última del Consejo, en la del año 2022, pues cuando el presidente detecta ante una denuncia activa un incumplimiento de la ley, requiere o da cuenta a la entidad correspondiente, al sujeto incumplidor, y le hace un recordatorio de sus obligaciones en materia de publicidad activa. La mayoría de las autoridades autonómicas sí tienen, bien sea a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, la potestad para formular requerimientos de subsanación de los de incumplimiento detectados. El verdadero problema surge en los supuestos en los que los sujetos obligados no atienden ese requerimiento, porque las autoridades de control a día de hoy carecen de potestad sancionadora, una potestad que cabe esperar que una próxima reforma legal en esta materia pues la que les atribuya. No obstante, creo que es importante decir, porque tengo la sensación de que a veces se olvida, que las resoluciones del Consejo de Transparencia, como todo acto administrativo, son ejecutivas y tienen que ser cumplidas por sus destinatarios. Es verdad que los medios de ejecución forzosa que se podrían aplicar, los previstos con carácter general en la ley de procedimiento, no se adecúan a la naturaleza del acto, solo con las limitaciones que pueda tener las multas coercitivas, pero las multas coercitivas requieren de autorización legal expresa y, salvo casos puntuales como el de la Ley de Transparencia de Valencia, pues no está expresamente reconocida. Bien, pues con ello pasaría en una segunda parte de mi intervención a el derecho de acceso a la información pública, el otro gran pilar de la transparencia. Hay que decir de entrada, todos lo sabemos, que la existencia de obligaciones de publicidad activa no excluye el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que, como siempre ha dicho este Consejo, tanto con carácter general como en el ámbito específico de la contratación, tiene un ámbito y alcance que no coincide con el propio de esas obligaciones, por lo que al amparo de este derecho se puede pedir información en materia de contratación que los sujetos requeridos tendrán que entregar, salvo que, como con carácter general ocurre, existan limitaciones al derecho, de ello nos hablará seguidamente el profesor Guichot, o causa de inadmisión, tanto si la información se encuentra publicada como si no lo está, bien sea porque no está, digo, porque se ha incumplido con una obligación legal de informar o porque no la hay. En el caso de la información sobre materia de contratación, pues los contratos menores por importe valor estimado inferior a 5.000 euros no están sujetos a publicidad activa. El Consejo ha reconocido en muchas ocasiones que se entregue esta información. Cuestión distinta es que si la información que se solicita ya está publicada, pues el órgano pueda resolver remitiendo, lo permite la Ley de Transparencia, a la fuente correspondiente. El régimen aplicable al acceso a la información en materia contractual se caracteriza por su complejidad, toda vez que es un régimen que varía en función de dos datos. De una parte, de si quien desea ejercerlo tiene o no la condición de interesado, y de otra, de si la información a la que se pretende acceder pertenece o no a un procedimiento ya finalizado. En función de la combinación de estos dos datos podemos encontrarnos
dos grandes hipótesis. La primera hipótesis posible es que el derecho lo ejerza cualquier persona, en este caso es indiferente que el procedimiento esté en tramitación o haya concluido, o que lo ejerza quien fue interesado, en este caso en un procedimiento ya cerrado. En esta hipótesis, el régimen aplicable será el establecido en las leyes de transparencia. Debe aclararse que esta ley, en su disposición adicional segunda, cede su aplicación en beneficio de aquellas materias que tengan un régimen específico de acceso a la información pública. Se planteó la duda, se ha planteado en algunas ocasiones, de si en la normativa de contrato existe o no una regulación particular del derecho de acceso que desplace al régimen general de la ley. El Consejo de Transparencia, en un criterio avalado ya judicialmente, rechazó muy pronto que así fuera. Su posición puede encontrarse en una resolución muy reciente, la 1044-2023, de 5 de diciembre, en un supuesto en el que se había pedido acceso a información anonimizada de una serie de expedientes de contratos menores. El Consejo rechazó, en contra por el sujeto requerido a ofrecer la información, que era la Autoridad Portuaria de Huelva, que las previsiones contenidas en el artículo 63 de la Ley de Contratos pudieran configurarse como un régimen específico de acceso a la información en el sentido que establece la disposición adicional 1.2 en los términos además en que ya ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, que entiende, recuerda esa resolución, que la Ley de Transparencia, como ley básica y general, solo queda desplazada en su aplicación cuando una norma con rango de ley establezca una regulación alternativa que contenga o un tratamiento global y sistemático de la materia, o regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho que impliquen un régimen especial diferenciado, situación que naturalmente no concurre en el artículo 63 de la Ley de Contrato, en la que lo que hay es un régimen de publicidad activa, pero tampoco en ninguna otra disposición de la Ley de Contrato. Cabe reparar en la exigencia establecida por el Tribunal Supremo, no está realmente en la ley, de que los regímenes específicos de acceso a la información vengan establecidos en normas de rango legal. Es importante porque viene a disipar en este ámbito la duda. La cuestión fue controvertida, el Consejo de Transparencia lo había negado, pero alguna resolución judicial afirmó lo contrario, que las instrucciones de contratación propias de determinados entes puedan contener un régimen específico de acceso a la información. Hoy no hay cuestión porque los regímenes especiales tienen que estar establecidos en normas con rango legal. En suma, es el régimen general de la Ley de Transparencia, incluida la posible reclamación ante la Autoridad Independiente de Control cuando el acceso lo pretende cualquier persona o un interesado en un procedimiento que ya está resuelto. El que este sea el régimen aplicable en estos casos no quita que el Consejo de Transparencia, en algunos supuestos, haya destacado que en estos casos se produce, cuando es quien fue interesado en un procedimiento, una utilización a posteriori de la normativa de acceso a la información y, en su caso, de denegación de la solicitud, que constituye una desnaturalización de esta normativa y de esta vía. Un uso no plenamente conforme con la finalidad expresada en el preámbulo de la ley, porque en estos interesados habría, en definitiva, un interés privado, lo que han dicho muchas resoluciones del Consejo de Transparencia podría suponer un uso abusivo de la petición, de la solicitud, y por tanto operar la causa de inadmisión del artículo 18.1e de la ley. Es un tema complejo, es un tema difícil, porque nos lleva además a cómo tenemos que interpretar esa causa de inadmisión. El Tribunal Supremo, como sabemos todos, probablemente amparó en una sentencia importante en la materia que los intereses privados pudieran encontrar cobertura
en la ley. Una sentencia de la que en su interpretación de las solicitudes abusivas ya se ha hecho eco el Consejo de Transparencia, ya ha sido recibida en su doctrina. Yo no sé, podríamos discutir mucho sobre ello si este tipo de solicitudes encajarían en uno de los requisitos que ahora han de concurrir para que una solicitud sea abusiva, si habría abuso del derecho, aunque por la finalidad de la ley pues no lo fuera. Es un tema complicado. La solución legal es esta, probablemente ante una modificación de la norma pues hubiera que darle una vuelta. De hecho, se le ha dado el grupo de trabajo, los miembros del mismo, y se hacen eco, dicen, de pronunciamientos incidentales del Consejo de Transparencia a esta cuestión, pero sigue pareciendo, le dicen, lo más lógico que se mantenga en estos casos la aplicación de la Ley de Transparencia y el cauce de la reclamación ante el Consejo. ¿Cuál es, en segundo lugar, el régimen aplicable al acceso a los interesados en procedimientos en curso? En estos casos hemos de acudir, se me está olvidando esto, lo siento, siempre me ocurre. En estos casos hemos de acudir a la disposición adicional primera, en este caso a su apartado primero, que remita la normativa propia del procedimiento administrativo. En la aplicación de esta disposición tenemos que resolver varias cuestiones, voy a hacerlo muy brevemente. En primer término, ¿quiénes son interesados en el procedimiento? Esta primera cuestión no suscita ninguna duda, son, como establece con carácter general la Ley del Procedimiento Administrativo Común, su artículo 4, los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos. Lo ha dicho también muchas veces el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. No es interesado quien puede participar en un procedimiento de contratación, es interesado quien realmente participa. Más interés suscita la determinación de la circunstancia de hallarse el procedimiento en curso, sobre la que inicialmente no existió una interpretación uniforme por las autoridades de control, pues el Consejo Estatal y también alguna entidad autonómica sostuvo una interpretación amplia que le llevó a aceptar esta situación no solo mientras el procedimiento estaba pendiente de resolución, sino también en tanto la resolución tuviera carácter firme. Esta interpretación del Consejo cambió, lo hizo en una resolución de finales del año 22, en la 446/2022, para entender ya que procedimiento en curso es en procedimiento en tramitación, puesto que con la resolución el procedimiento acaba. Otra cosa es ya cuando esa resolución adquiera firmeza. Esta efectivamente es la solución que impone la Ley de Procedimiento Administrativo, creo yo. Otra cosa es que aplicada a estos supuestos, pues a lo mejor pueda no ser la más razonable, pueda pensarse, en su caso, sobre su posible modificación. Y ya para concluir, tercera cuestión, ¿cuál es el régimen aplicable al acceso de los interesados a los procedimientos de contratación? La Ley de Transparencia remite a la normativa de procedimiento, a la Ley de Procedimiento Administrativo Común o a la norma sectorial de preferente aplicación, en este caso a la Ley de Contratos del sector público. En la Ley de Contratos no existe un derecho general de acceso de los licitadores a la documentación del expediente. Solo se les faculta en su artículo 138, para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que los órganos tendrán que proporcionar en los plazos y condiciones establecidas en el propio precepto. Se trata, sin negar su importancia, de un acceso a la información muy limitado, tanto por su objeto, los pliegos y la información complementaria, como también por el momento en el que debe ejercitarse, desde la publicación del anuncio de licitación y antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas. De otra parte, la Ley de Contratos reconoce en su artículo 52, ahora me voy a referir a ello, un derecho de acceso al expediente
vinculado a la interposición especial del recurso en materia de contratación, que, como sabemos, no alcanza a todos los contratos, solo a los determinados en el artículo 44.1 y que además solo cabe ante los actos y decisiones que están igualmente establecidas en ese precepto. Para ejercer el acceso fuera de estos supuestos habrá que aplicar de forma supletoria las normas establecidas en la Ley 39/2015, concretamente su artículo 53, que entre los derechos del interesado en el procedimiento reconoce el de acceso al mismo y el de obtener copia. Interesa destacar que aunque estamos ante un derecho concebido en términos de defensa de los interesados, el Tribunal Central de Recursos Contractuales viene también considerando este acceso como una consecuencia necesaria del principio de transparencia. De ahí que en ocasiones haya reconocido, haya aplicado su ejercicio, aun cuando la entidad contratante no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Procedimientos, concretamente a sociedades mercantiles. Ante la denegación del acceso, el interesado podrá hacer uso de las vías de recurso establecidas en la normativa correspondiente. También algunas autoridades en materia de transparencia admiten la reclamación prevista en esta ley. No lo hace este Consejo, creo que acertadamente, comparto, no voy a entrar en ella, las razones por las que siempre ha considerado el profesor Guichot que la reclamación en estos casos debía de ser la propia de la Ley de Procedimientos. Solo me va a permitir, creía que no iba a llegar a los 30 minutos, pero 2 minutos más para decir algo sobre el derecho de acceso que está reconocido en el artículo 52 de la Ley de Contrato. Es un derecho que está vinculado, como he dicho, a los supuestos en los que quepa interponer recurso especial en materia de contratación. Dicen por ello los tribunales de recursos contractuales que estamos ante un derecho de carácter instrumental en cuanto que vinculado a la preparación de la defensa del correspondiente recurso. Sus titulares son los legitimados para interponer el recurso, el objeto de ese acceso, el expediente, para cuya identificación ha de estarse, dicen también los tribunales, a la definición que nos ofrece el artículo 70 de la Ley de Contrato. El acceso no es ilimitado, va a hablar de inmediato de ello el profesor Guichot, está sujeto a las restricciones que deriven de la protección de otros intereses en juego. Ahora bien, al margen de esas limitaciones, creo que también es importante señalar la doctrina consolidada de los tribunales de recursos contractuales que consideran que al ser un recurso o un acceso de carácter instrumental, realmente no se tiene acceso a todo el expediente, sino solamente a aquella parte del mismo que es necesaria para la preparación del recurso, o incluso puede llegar a denegarse el acceso, eso es más raro, si no se considera conveniente. Entonces hay muchas resoluciones que le niegan a la empresa que solicita la vista del expediente pues el acceso a la documentación de los licitadores que quedaron excluidos o que quedaron en una posición por detrás de ellos dentro de la clasificación final. Resulta también de interés destacar, no voy a entrar en los extremos relativos al plazo, a la materialización del derecho, que los tribunales de recursos contractuales se muestran especialmente rigurosos con la exigencia a quien quiera ejercitar el derecho de acceso en su justificación de la documentación a la que considera que debe acceder y las razones que la justifican. El incumplimiento por el órgano de contratación de su obligación de dar acceso al expediente no excluye que el afectado deba plantear el correspondiente recurso y podrá solicitar la vista del expediente ante el tribunal, que en principio deberá concederla salvo dos circunstancias: que igualmente considere que no es necesario para su defensa o que entienda que no se pudo celebrar ante el órgano de contratación por su propia falta de diligencia. Me hubiera gustado tratar otros extremos, pero creo que ya me he excedido. Yo pido disculpas sobre ello. La verdad es que yo lo había ensayado para no excederme, pero
No sé qué es lo que ha podido ocurrir. En todo caso, le agradezco su atención y quedo, por supuesto, a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por intentar ceñirte al tiempo, ha sido interesantísimo. Y damos paso al profesor Guichot, pidiendo también un poco de contención en el tiempo y para poder luego hablar todos mucho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación tan amable. Muchas gracias al Consejo de Transparencia por la invitación y a la persona de José Luis Rodríguez Álvarez, que personalmente nos invitó y al que estoy muy agradecido por ello. Y bueno, dado el tema que me ha tocado, ya les advierto que voy a intentar hablar a velocidad de WhatsApp de por 1,5 y al final de por 2. Y aún así, no sé si me dará tiempo. También pido un poco de clemencia a la moderadora y también por ello mismo no voy a citar resoluciones en que se apoyan las conclusiones que les, bueno, o el régimen que les voy a trasladar, porque además también tienen una excusa para comprar el libro o consultarlo. Y ya está. Y sin más, porque no me puedo detener en más presentaciones, vamos a ello. El estudio que hicimos en el libro, en esta parte en especial, es un estudio en perspectiva europea y española, lo cual es... Bueno, yo lo hago en todos mis trabajos por los sectores a los que me dedico y por mi propio interés por el derecho europeo, pero bueno, en este ámbito de contratos pues parece evidente. Es posible que como tengo que recortar de todos lados, pues le haga abstracción del régimen europeo, que está más concretada aún en la doctrina de nuestros tribunales internos. En ambos bloques normativos, contrato y transparencia, nos encontramos los mismos bienes protegidos, ahora nos van a salir ellos, espero que todos, y si no, el más importante, y los mismos derechos en juego. Y ambos hacen acopio o se basan en conceptos exteriores a ambas normativas. Por ponerle dos ejemplos, que espero que nos vayan a salir los dos, el concepto de secreto comercial, que se maneja es ajeno a ambas normativas y ha sido importado de otras, ahora les hablaré de ello, y también el concepto de dato personal. Con lo cual ambos comparten, están dentro de una macroestructura, si quieren, jurídica. Como bien ha dicho mi compañero, y por eso, por eso el orden de las intervenciones, en principio la perspectiva de la ley en materia de transparencia, de la normativa de contratos y de la normativa de transparencia es diferente. La de contratos es garantizar el derecho de defensa de los demás licitadores, la de transparencia es una pata del gobierno abierto, de la que no le voy a hablar, y menos en este foro, es de los ciudadanos haciendo de vigilantes. Eso podría llevarnos, y esa fue mi primera intuición cuando abordé el tema, a diferentes soluciones que podrían ser potencialmente, ya les avanzo una, no sé si es conclusión o le avanzo mi intuición inicial, es que probablemente el licitador que tiene en juego su derecho de defensa pueda tener un acceso más intenso al expediente de contratación que los ciudadanos, donde está en juego un derecho de ciudadanía no vinculado a un interés concreto en el asunto. Sin embargo, esa sería una conclusión, es una conclusión inicial, pero que en cierto modo se ve desmentido por la propia legislación. Por una serie de aspectos que conocen, algunos han salido en la charla de mi compañera Concha. En primer lugar, porque una vez los procedimientos no están en curso y con la doctrina actual también del Consejo de Transparencia, cuando hay resolución no está en curso, el derecho administrativo general, pues ya en ambos casos se aplica la misma normativa, que es la de transparencia. Y el procedimiento de contratación, hasta que no hay resolución, bueno, sí se pueden acceder a los pliegos, pero a lo que es las ofertas no son públicas hasta que se abren las pliegos. Pero es que además, incluso si el procedimiento está en curso y los interesados tienen un régimen propio en los contratos sometidos a un recurso especial, hay que pensar también que a través de la ley de transparencia siempre se puede actuar por persona interpuesta. Basta decirle a tu empleado que haga la solicitud de información y no se presente como un representante de la empresa en curso. Algo que ya relativiza. Pero si además le unimos a que la ley española de transparencia, a diferencia del resto de leyes de Europa o del convenio europeo y el derecho de la Unión Europea, a la hora de ponderar los conflictos entre la transparencia y los bienes protegidos, como por ejemplo el secreto comercial, dice que se pondera con el interés público, pero también con el interés privado, pues nos encontramos ya de nuevo que el interés privado será precisamente, potencialmente, el del licitador no seleccionado, lo cual vuelve a relativizarlo. Pero es que si además unimos que la ley de transparencia no prevé expresamente
salvo en el caso de la protección de datos, una limitación del uso posterior de la información, pues si lo pido por contrato se lo traslado al ciudadano que quiera, y si lo pido como ciudadano se lo traslado a la empresa interesada. Con lo cual hay que relativizar, y para más relativización tengan en cuenta que hay conexiones expresas entre la normativa de contrato y la ley de transparencia, y si no me equivoco... bueno, no, lo he dejado para decirle yo algo que no esté escrito. El artículo 133 de la ley de contrato, que regula la confidencialidad, habla que la regulación es sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de acceso a la información, y el artículo 154.7, ambos no saldrán, establece que es posible en determinados casos, cuando hay un interés en juego público o privado en tensión, pues no publicar datos relativos a la celebración de los contratos con informe preceptivo y vinculante de la autoridad de transparencia. Hubo una sentencia del Constitucional que dijo que no tenía que ser el estatal, sino el correspondiente. Bien, es cierto que este artículo, por cierto, último, no ha sido aplicado, porque la única solicitud que he presentado al Consejo de Transparencia en mi vida de acceso a la información fue sobre si sabía qué aplicaciones había tenido, y por ahora parece que los órganos de contratación no se están sintiendo muy vinculados o por el precepto o no lo desconocen. Bien, únanle que hay unas referencias cruzadas permanentes ya entre la doctrina de los tribunales de contratación y de las autoridades de transparencia. Se refieren unas a otras para apoyar su razonamiento. Y todo eso crea el que al final es necesario un estudio integrado. Y si quisieran alguna necesidad más, pues el propio Tribunal General, en este caso de la Unión Europea, su sentencia Cosepuri, pues ha dicho que los licitadores pueden utilizar para acceder a la información la normativa general de transparencia, el reglamento 1049 de 2001. Así que ya tienen ahí la confusión de la que tuve que partir cuando abordé el tema. Bien, sobre los límites, estoy en un auditorio cualificado y por tanto voy a correr todo lo que pueda. Solo decirles, en el derecho europeo hay 3 niveles de límites. Hay límites que son intereses públicos que no se ponderan. Si va a suponer un daño dar la información no se da. Otros que sí admiten una ponderación, como ocurre en el derecho español. Y otros que además exigen un daño grave. En todo caso, las resoluciones que enfrentan el acceso con un límite pues han de ser motivadas, pero... y eso no está de más señalarlo, el Tribunal de Justicia ha ido reconociendo, sin un fundamento explícito en la normativa comunitaria, que hay presunciones de daños en muchos procedimientos relativos normalmente en materia de competencia, pero no solo, cuando están en curso. Ha dicho, hay normativa en materia de ayuda de Estado, en materia de competencia desleal, donde la propia normativa ya establece restricciones para los propios interesados de acceso a la información, y apoyado en eso, o con eso como una parte del razonamiento, ha dicho, por tanto, si el procedimiento está en curso, vamos a presumir que dar la información supone un daño para la empresa en cuestión, para sus intereses empresariales. Solo se pondera con el interés público. Ya les dije que la legislación española es de que yo sepa la única, pero por supuesto me puedo equivocar, europea, que pondera también con el interés privado, y prevé que si no se puede dar toda la información hay que estudiar si cabe el acceso parcial. Nuestro derecho es diferente, pero al final llega a resultados bastante similares. Por ejemplo, los intereses públicos se ponderan. También cuando hay un interés público como la seguridad o la defensa hay que ponderar, pero en la práctica, una vez constatado el daño, las resoluciones deniegan el acceso. Se llega a la misma conclusión que el Tribunal de Justicia. O no hay presunciones como tales de daño, pero en la práctica, cuando se trata de acceder a información sobre procedimientos en curso, la tendencia es a no dar esa información porque se entiende que concurren algunos de los límites, como por ejemplo las funciones de vigilancia y control de las administraciones, y que dar la información cuando el procedimiento está en curso va a ponerlo en juego, o por ejemplo la garantía de la confidencialidad en la toma de decisiones. Bien, por tanto, aunque sean regímenes diferentes, las conclusiones a las que se llegan son bastante similares. Bien, otra de las dificultades que tiene acercarse a este tema es de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de límites, el límite más importante en juego en materia de contratación es el que protege los intereses económicos y comerciales de las empresas en poder de la administración. Pero claro, la propia normativa de contratos muchas veces a eso lo califica de la protección de la confidencialidad,
Claro, es la confidencialidad de la información económica en poder. Se los digo porque si van a una búsqueda por términos, pues encontrarán confidencialidad, aspectos confidenciales, intereses económicos, intereses comerciales legítimos, secretos comerciales, competencia leal, para decir lo mismo. La idea final, que creo que puse ahí, es que la protección de los secretos empresariales requiere en ocasiones la confidencialidad de la información recabada por la administración, a veces también de la generada por ella, a pliegos que pueden poner en riesgo su publicidad plena, intereses públicos, con ocasión de un procedimiento de contratación. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar en ese primer límite de la confidencialidad. Vamos a hablar, en realidad, de la confidencialidad de los intereses para proteger intereses económicos. Básicamente me voy a centrar de terceros, de licitadores que han entregado información a la administración. Y claro, nos podemos plantear, bueno, cuando se protegen los intereses económicos y comerciales, lo que se está protegiendo es un interés privado. Vamos, y eso es cierto. Pero quiero recalcar, porque es importante, la doctrina de los tribunales, y empezando por el Tribunal de Luxemburgo, que ha dejado claro que cuando se protege la confidencialidad en los procedimientos de contratación, también en los procedimientos que llevan a cabo las autoridades de regulación económica, aquí tenemos al presidente de la CNMC, se está protegiendo el derecho de defensa de los demás licitadores en este caso, pero que la protección del derecho de defensa es un medio para evitar el falseamiento de la competencia, para proteger un interés público, para generar una relación de confianza entre empresas y administración, y que esto le lleve a dar cualquier información útil que sea necesaria. Yo estoy seguro que, por eso me da esta vergüenza hablar, que aquí la presidenta de la CNMC nos podría hablar con mucha más propiedad de hasta qué punto esto es importante. Y por tanto, y siguiendo el razonamiento, que cuando se pondere el acceso a la información solicitado por un licitador que no fue el seleccionado, también proteger el interés público en la integridad, vamos a llamarlo así, de la contratación. Y por eso, en el derecho de la Unión Europea, que no pondera con el interés privado, pero sí pondera con ese interés público en el buen funcionamiento de la contratación. Así que por eso les digo, llega a resultados similares. Bien, el siguiente punto es ¿qué es el secreto empresarial? Y aquí hay que decir que desde hace no mucho hay una definición legislativa. Una definición que en el caso de la Unión Europea tuvo un procedente también en materia de competencia, pero que se ha, por así decirlo, generalizado y adoptado por las autoridades de contratación y de transparencia a partir de la Directiva de Secretos Comerciales, de un nombre muy largo que me quitaría demasiado tiempo, de 2016, hecha ley en España en 2019. Que a su vez, por cierto, es una definición que bebe de un texto de la Organización Mundial del Comercio, que a su vez bebe de una ley de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de conceptos mundiales, por decirlo así. Y bien, define secreto comercial, y ahí sí me voy a permitir leérselo por su importancia, como la información que reúna los requisitos siguientes, todos los requisitos siguientes. Ser secreta en el sentido de no ser en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocidas por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible a estas, tener un valor comercial por su carácter secreto y haber sido objeto de medidas razonables en las circunstancias del caso para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente ejerce su control. Por cierto, pongo a disposición no este PowerPoint, sino uno más completo que tengo yo delante a disposición del Consejo por si alguien lo que pide, y por mí no habría ningún problema en distribuirlo. Bien, además, esta directiva en sus considerandos precisa, porque ya se me insistió por el presidente y se ha insistido por la moderadora, que sea práctico y no dogmático. Por eso es mi problema con el tiempo, porque para entrar en detalle necesitaría más tiempo. En sus considerandos precisa más esta definición. Incluye los secretos empresariales, la propiedad intelectual e industrial, los conocimientos técnicos, los datos comerciales como la información sobre clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado, cuyo conocimiento por terceros puede perjudicar el potencial científico y técnico, los intereses empresariales o financieros, las posiciones estratégicas o la capacidad de competir de una empresa. Bien, como les digo, esto ha sido reproducido en nuestra ley, en la Ley 1 de Secreto Empresarial de 2019, y hay que decir que tanto la directiva como la ley precisa que esta definición y el contenido de esta directiva y de esta ley no implica alteración de la normativa de contratos ni de la normativa de transparencia. Por así decirlo, son autorreferenciales la interpretación de cosas, pero lo cierto es que se ha convertido
y eso lo ha ratificado el Tribunal de Luxemburgo. Pero lo cierto es que se ha convertido en la gran referencia en materia de contratación y en materia de transparencia, tanto para las autoridades estatales y tribunales de recursos contractuales estatales como autonómicas, y hasta el punto que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su criterio interpretativo 1/2019 sobre el concepto de intereses económicos y comerciales, pues se basó en esta definición que desarrolló un tanto. Pues bien, eso es lo que se protege en general con el secreto empresarial. Ahora pronto voy a descender y cómo lo aplico a materia de contratos. Como ven, es un concepto por ahora en abstracto con algunas indicaciones de qué se protege en concreto. Pero claro, no es para contratos y por tanto no está establecido en clave en el lenguaje de los contratos. Bien, el siguiente punto sería: si nos vamos a la normativa de contratos, la directiva europea, pero bueno, si queréis, más próximo al 133 de la Ley de Contratos del Sector Público, pues una primera lectura nos llevaría a pensar lo siguiente: no se puede dar información que los licitadores hayan declarado como confidencial, porque lo dice. Los órganos no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, lo cual sería para mí espléndido porque tendría tiempo de verdad para dar la conferencia con los demás límites. Pero en realidad no es así. Y ese no es así lo desmiente el propio artículo 133. Lo desmiente no porque se le pase, sino lo expresa y claramente. En primer lugar, porque ahí, como es la ley, ahí no me he atrevido yo a resumir, ahí la tienen. Y en primer lugar, porque todo eso es sin perjuicio de las normas de publicidad en la adjudicación y la información a los candidatos. Pues si es sin perjuicio, probablemente, ahora llegaremos a eso, no podría declarar todo confidencial, que sería la tendencia. Si yo fuera abogado de una empresa, probablemente en realidad les diría: tú declaras todo confidencial. Ahora vamos a ver qué pasa si ocurre eso. En segundo lugar, que la ley define en positivo qué es confidencial. Afecta, entre otros, a los secretos técnicos y comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta y a cualquier otra información cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. Por tanto, no es solo hasta que haya habido una resolución o esté todavía en plazo para ser recurrida la misma. Por otra parte, una limitación importantísima, y es que se prohíbe que se extienda a todo el contenido de la oferta, y en la oferta está lo más delicado, por cierto, ahora volveré a ni a todo el contenido de los informes y documentación que en su caso genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento, con lo cual ya ven que se va debilitando y debilitando, casi quedando en la nada eso de que el licitador puede decidir que declara confidencial. Y en ningún caso documentos que sean públicamente accesibles. Y por último, y si queremos ya más anotaciones, la ley define lo que en ningún caso puede ser declarado confidencial, aunque así lo quisiera el licitador. No podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y en todo caso las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato. Bien, si esto no es relativizar un principio, pues como ven, desgraciadamente para mí en este caso, pues esto sí, claro que tiene todavía, nos va a requerir bastante trabajo en el tiempo que me quede. Bien, le iba a contar cómo ha interpretado esto el Tribunal de Justicia, pero se lo voy a ahorrar porque no voy a tener tiempo y porque ha sido desarrollado más detalladamente por los tribunales internos en plena armonía. Pero decirles al menos que lo sepan, bueno, pues por lo menos que sepan que yo lo sé, que si hay jurisprudencia sobre eso. Hay dos sentencias fundamentales, la sentencia Barek y la sentencia Clapey 2. Bien, ¿cómo lo han interpretado nuestros tribunales administrativos y órganos consultivos de contratación? Pues aquí ya me da difícil resumir. En primer lugar, han partido de a qué sirve el secreto empresarial y han dicho que además es un trasunto del principio de confianza legítima y de la buena fe entre administración que recaba datos para un procedimiento, en este caso de contratación, y licitadores que se presentan pensando que presentarse no es quedar al descubierto ante sus competidores en toda su actuar empresarial. En segundo lugar, ha dicho que la declaración debe hacerse por los licitadores en el momento de presentación de la oferta y no a posteriori, salvo en casos excepcionales, y que no puede, eso lo decía ya la ley, extenderse a todo el contenido y a toda la información. ¿Qué ocurre entonces cuando un interesado, esto ha venido siempre en recursos especiales en materia de contratación y en la doctrina de los tribunales especiales y de los órganos consultivos?
pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano de contratación? Pues una decisión ponderada. Lo primero que tiene que comprobar es si es necesaria la información solicitada para ejercer el derecho de defensa, lo que conecta con algo que ha dicho mi compañera. Y es que un leitmotiv de la doctrina sobre contratos es que cuando se trata de un licitador que en un procedimiento, en un recurso especial, quiere conseguir información, lo decisivo es garantizar que no pierde su derecho, que puede motivar, que puede argumentar sus recursos. ¿Qué es un derecho a acceder a la información? Es un derecho instrumental al servicio del derecho de defensa. Lo que no ocurre con, como saben, en la normativa de transparencia, que no es un derecho instrumental. Pero aquí sí, y eso es algo reiterado hasta la saciedad por estos órganos. Por tanto, si la información con que cuenta los licitadores no seleccionados, que se le ha trasladado en concreto, y lo más importante, el informe de evaluación técnica de las ofertas que se le tiene que trasladar, motivando la adjudicación, y que se publica además en la plataforma de contratación, si con eso basta para fundar el recurso, dado que después además el tribunal, y en su caso el Tribunal de Recursos Contractuales y después posteriormente los tribunales de justicia tendrán acceso al expediente íntegro, pues deniega el acceso a más información de aquella que se ha sido trasladada a todos los licitadores no seleccionados. De ese carácter instrumental se derivan otras reglas. Por ejemplo, que estimada la impugnación, pues decae el interés sobre pronunciarse sobre la solicitud de acceso, porque ya el derecho de defensa ha sido garantizado y además en sentido positivo para el que lo ejerció. O que no cabe solicitar información sobre la oferta de un licitador no seleccionado, porque entonces tú no estás compitiendo para llevarte todo el contrato, sino que estás recabando información global. O uno posicionado por detrás en la clasificación final. Esto recuerda a la doctrina del Consejo de Transparencia, por cierto, en materia de selección del personal, que es similar en realidad. O, por ejemplo, que no cabe pedir acceso al expediente completo. No caben solicitudes de información, lo que llaman los tribunales de recursos contractuales, de carácter ilimitado o indagatorio, para ver si hay algún defecto en el expediente de contratación para recurrir. Por tanto, ven, hay límite y vamos a seguir viéndolo. Da igual qué lugar. El solicitante, el licitador no seleccionado, solicitante de información, tiene que justificar la necesidad de acceder a documentos concretos. Y aquí, si se van fijando, también nos separamos de la lógica de la ley de transparencia, en que no hay que justificar las solicitudes. Por un principio de coherencia, una regla que a mí me resulta muy simpática, es que un licitador no puede pretender con éxito el acceso a información de otros licitadores cuando presentó la oferta, la declaró como confidencial. Pues si tú como abogado consideraste que eso era confidencial, no me lo pidas ahora de otro. Por tanto, a lo mejor el consejo que le dije que yo daría como abogado, a lo mejor ya lo matizaría por esta regla, en realidad. Es una regla como, pues ahora lo pagas, por haber sido tan ocultista. Cumplida este procedimiento, pues entonces el órgano de contratación tiene que ponderar buscando un equilibrio entre ese derecho de defensa, pero también esa garantía de que el procedimiento de contratación guarde su integridad y puedan confiar los licitadores en que no van a estar vendidos en cualquier solicitud a posteriori que les venga de información. Tendrá que ponderar. Y aquí, en principio, la regla es el acceso y la confidencialidad, la excepción, que tendrá que justificar primero el licitador que solicita y después la administración que da su visto bueno. No hace falta decirle, y esto es similar a la normativa de acceso, que el licitador seleccionado no tiene un derecho de veto, tiene un derecho de audiencia. Para determinar si una información ha de darse, hay que acudir en primer lugar a la declaración que haya hecho el licitador correspondiente cuando presentó su candidatura, vamos a llamarla así, al contrato. Puede ocurrir que haya declarado todo confidencial, pero ya les he dicho que eso no vincula a la administración. Pero también puede ocurrir que no haya declarado nada confidencial. Y aquí, ya lo veré, que no creo que nos saldrá, si nos diera tiempo, aquí no hay una doctrina tan clara. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia que le cite, ha considerado que no obstante compete de oficio al órgano de contratación hacer un examen sobre si pueden estar en juego, puede haber una vulneración de secretos empresariales en esa solicitud, conectándolo con que no solo se protege al licitador, sino se protege la integridad del procedimiento de contratación. En la doctrina de los tribunales de recursos contractuales hay las dos soluciones, no es pacífico. Hay los que consideran que no, que queda vinculado a no haber declarado nada confidencial y no puede a posteriori alegarlo, y otros que sí dan traslado, que se considera que ha de darse traslado.
Y solo en esos casos, si no se formulan observaciones, entonces sí, se traslada la información solicitada. Bien, y ahora llegamos ya un poco allá a las piezas que no sabía si... ¿Y qué hay que dar y qué no hay que dar? Bueno, eso nos lleva a centenares de resoluciones, eso es lo que quería decir, a centenares de resoluciones que resuelven casos concretos. Claro, aquí queremos resolver casos concretos, pero cada caso nos llevaría media hora, entonces es un poco complicado. Entre la información protegida se encuentra aquella no accesible al público, con gran valor para las empresas, por ser fruto de inversión en investigación, de conocimientos adquiridos por la experiencia, por representar un valor estratégico de las ventajas competitivas frente al resto de empresas candidatas, o por tratarse de una determinada forma de gestión empresarial llamado know-how. Bien, todavía estamos en las definiciones en abstracto. ¿Y cómo lo particularizaría viendo soluciones en resoluciones concretas? Pues los proyectos técnicos o soluciones técnicas, los costes directos o indirectos, el listado de proveedores, las técnicas, planificación y sistemas de trabajo utilizados, la estrategia original de una empresa que consiste en estudios propios, la formulación original de carácter técnico, la articulación de sus medios humanos, la introducción de patentes propias, las características técnicas específicas de un producto ofertado, las líneas generales de una campaña publicitaria, una fórmula, un compuesto químico, el modelo de una máquina, el nombre... Bien, podría seguir así. Como les digo, tienen el libro, bueno, esto no lo hago por publicidad porque por esto no se gana en realidad nada, pero para... Y además les voy a dejar el PowerPoint con toda esta relación, pero completa. Pero es que no me va a dar tiempo si no... Es evidente que en la oferta técnica se concentra el mayor potencial de información sensible. Pero, como hemos visto y lo dice la propia ley, la confidencialidad no puede, salvo excepción, extenderse a su conjunto. Y de hecho, en el informe técnico de valoración se han de dar cuenta de las características esenciales de la oferta. Por su parte, también hay múltiples resoluciones que abundan en que no está cubierto por este límite. Ya vimos que el propio artículo 133 dice en todo caso no estará cubierto y ya hemos visto la relación hace unos minutos. Bueno, eso está particularizado en la doctrina de los tribunales administrativos y órganos consultivos de contratación. Por ejemplo, la que resulta accesible puede ser consultada por terceros, como por ejemplo los certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de Seguridad Social, el certificado sobre el registro oficial de licitadores del Estado, las escrituras o el número de identificación fiscal. Tampoco con carácter general la oferta económica, salvo excepcionalmente cuando le acompañen elementos que puedan ser confidenciales sobre la estrategia comercial. Y claro, aquí nos movemos en un terreno que ya les digo que no puede ser probablemente de otro modo, porque y también sale en la doctrina de la autoridad de transparencia, es que al final siempre hay una válvula abierta. Hay una regla general en algunos ítems o algunos documentos de la contratación, con algunas excepciones, y dependiendo de qué tipo de procedimiento de contratación, a más innovación o a más negociación, más amplitud en la protección del secreto empresarial. En el caso del informe de justificación de oferta anormalmente baja, temeraria, pues las resoluciones suelen considerar que hay que dar esa información, pero consideran que a veces incluyen contenido que afecta a la confidencialidad y que prevalece esa confidencialidad sobre el derecho de acceso. No hay una regla general tampoco aquí, sin excepciones. En cuanto a los documentos de capacidad y solvencia, capacidad profesional y solvencia técnica, pues ha de facilitarse el listado de los clientes públicos. Otra cosa porque habrán hecho... porque habrá habido una encomienda de gestión o un contrato que será público, pero en principio también de los privados, salvo que se justifica por el licitador que eso va a suponer un perjuicio superior a la transparencia para sus intereses empresariales. En el caso de la solvencia técnica, pues han de facilitarse certificados de acreditación en base a las normas ISO presentados, certificación de calidad medioambiental y en general la documentación acreditativa de la solvencia técnica. Así que ahí la regla es que sí. Toda la oferta no, pero sí una parte, como les he dicho, más aquellos procedimientos aquellos procedimientos como el negociado sin publicidad que presentan una alta sensibilidad en la información que se transmite. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero quería al menos que, ya que me dijeron la parte práctica, como buen criterio, pues quería al menos decirles que práctica, ahí tienen ejemplos, pero
que no, me consumirían 1 hora y media, en realidad. ¿Qué papel deben jugar aquí los pliegos de cláusulas administrativas? Pues yo considero, y eso no está resuelto, que es cuestionable que un pliego pueda declarar de forma vinculante qué parte de la información a presentar por los licitadores forma parte del secreto empresarial. Porque el secreto empresarial tiene una protección constitucional y legal. No creo que un pliego pueda condicionar de ese modo las posibilidades de concurrir a un contrato cuando está en juego un derecho constitucional de las empresas. Por supuesto, antes de denegarse una información hay que analizarse la posibilidad de conceder acceso parcial, lo mismo que ocurre en transparencia. Algo muy interesante, que en realidad va sobre procedimiento, pero que claro, juega sobre todo en esta concreta excepción, es el modo de acceso, porque el modo de acceso exige compatibilizar el derecho de defensa del solicitante y la protección de los secretos empresariales. Y aquí la regla, en la regulación de la ley de contrato, es la consulta in situ y evitar las copias. Esa es la regla. Pero, sin embargo, si se van a la normativa que rige el funcionamiento de los tribunales, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sí prevé además la posibilidad de pedir copia condicionada a las posibilidades de medios materiales y humanos. ¿Cómo compatibilizar ambas? Pues a mi juicio, la regla general ha de ser la consulta in situ porque es la más protectora de los secretos empresariales, pero es una regla, de nuevo, como excepción. Cuando el órgano de contratación considere que ese es el único medio en que puede ejercerse de forma efectiva el derecho de defensa, pues habrá de hacer uso de esa regla que es que sea previsto normativamente, en normativa reglamentaria. Casos que, no obstante, deben ser marginales. Y esto que les digo, es la línea decisoria de los tribunales de recursos contractuales. Esta excepcionalidad, pero reconocimiento porque lo tienen normativo. Frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso pueden recurrir tanto el solicitante de información como el licitador afectado, en función de cuál haya sido el signo de la resolución de la administración, si ha dado la información o no. Si se estima el recurso, de nuevo aquí encontramos la misma regla, en materia de transparencia, no se retrotrae el procedimiento, sino que se dicta resolución. Y en el recurso judicial, y eso es muy importante, quería subrayarlo, en el recurso judicial, el tribunal, al igual que el tribunal administrativo, ha de tener acceso al expediente completo. Siendo necesario también ahí garantizar la confidencialidad, de tal forma que la regla es que el tribunal siempre tiene acceso al expediente completo, sin que por ello implique que, si deniega el acceso a la información, haya tenido que trasladarlo a la otra parte, aunque haya habido recurso. Porque si no, acabas de predeterminar el fondo del asunto. Bien, ¿y qué ocurre en materia de acceso a la información? Que voy a ir más rápido, entre otras cosas, porque me da pudor que está aquí el propio presidente del Consejo y la subdirectora de recursos que saben de esta materia más que yo. Bueno, pues que también hay sentencias del Tribunal de Justicia y también hay resoluciones de las autoridades de transparencia, tanto estatales como autonómicas. Yo me voy a centrar en lo que ha dicho el Consejo, porque en este caso no hay discrepancias significativas, al menos que yo haya encontrado, con las autoridades autonómicas. Y lo que ha dicho el Consejo es algo muy similar a toda esta doctrina que yo les he ido trasladando en materia de tribunales administrativos de contratación. Que no cabe una declaración de todo confidencial que vincule en este caso a la administración y al Consejo cuando resuelve las reclamaciones, que ha de motivarse en razones objetivas cualquier denegación. El Consejo ha estimado hasta el momento que si no media una declaración de confidencial por parte de los licitadores en el momento inicial, cuando se presentaron a procedimiento de contratación, la regla es que debe permitirse el acceso a la documentación. Pero lo que ha dicho es la regla, con lo cual parece haber abierto también, igual que ocurre en los tribunales de contratación, la posibilidad a excepciones. Por tanto, en principio, la declaración de confidencialidad es necesaria para plantearse si hay que proteger ese interés, aunque es la regla sin excepciones, con excepciones, y en todo caso no vincula a la administración y a la autoridad de transparencia cuando resuelven. Ha de analizarse, por tanto, en clave de la ley de transparencia, criterio del daño y criterio de la ponderación, analizando las posibilidades de acceso parcial. ¿Y qué se ha estimado en las resoluciones hasta el momento habidas?
qué ha de darse como regla general y qué no ha de darse, por meternos de nuevo en terreno práctico peliagudo. Pues, por ejemplo, los pliegos, pero salvo que se traten de procedimientos restringidos, cuando su conocimiento puede revelar la estrategia de la empresa. Regla general, con excepciones. La información que acredite la capacidad técnica, económica y financiera, pero no la que revele un rendimiento asociado a la innovación en el mercado y por tanto a la rentabilidad de las inversiones. Las ofertas, pero no su aspecto confidencial. Y claro, aquí es un razonamiento un tanto tautológico, porque claro, se trata de saber, pero probablemente no se puede llegar a mucho más, salvo analizando cada caso concreto. Yo diría que el Consejo de Transparencia ha sido restrictivo en la interpretación del límite, es decir, favorable a la transparencia, restrictivo hacia la mayor transparencia posible. Si bien ha considerado en no pocas ocasiones que cuando el solicitante es un licitador o pertenece al mismo mercado que el licitador, al mismo ámbito empresarial que el licitador adjudicatario, es un competidor, por tanto, que busca su interés privado, en esos casos lo ha considerado para entender que prevalece el secreto, porque es dar información, es dar comida a tus enemigos. La posición de los tribunales, yo diría que es favorable a la protección del secreto empresarial, vedando con más generosidad o menos generosidad para el solicitante el acceso a las ofertas. También hay que dar acceso a las actas de las mesas de contratación, pero claro, salvo que revelen aspectos protegidos por el secreto comercial. De nuevo, tiene algo o mucho de tautológico. O al texto de los contratos, pero no siempre, con excepciones, cuando el mero conocimiento pueda frustrar al sujeto habida cuenta de lo reducido del círculo de competidores y de la proyección futura del contrato convenio, muy en particular en contratos que son el resultado de procedimientos negociados, y lo mismo se aplica a las modificaciones. O las cantidades abonadas en la contratación. Aquí sí yo diría, hasta ahora al menos, ha sido una afirmación absoluta. Las cantidades abonadas deben, porque aquí está en juego el uso de recursos públicos. O las actuaciones de supervisión y control del cumplimiento de los contratos o las actuaciones de comisiones de seguimiento de los contratos. Pero aquí de nuevo se abre una espita, repito, probablemente lógica, salvo que puedan revelar secretos comerciales en un mercado reducido en que prevalece el límite. O un sector al que han llegado muchas solicitudes, de la publicidad institucional, cómo se reparte la publicidad institucional entre los diferentes medios de comunicación, donde aquí en general la tendencia del Consejo de Transparencia ha sido a que se dé esa información, está en juego dinero público. Eso sí, el Tribunal Supremo ha hecho énfasis en que se dé audiencia no solo a las agencias de medios, sino también a los propios medios concernidos, porque revelan también su política de descuentos y sus acuerdos con las agencias. Bien, en este correr ya le he dicho, ya me he pasado el tiempo, creo, probablemente, ¿no? No sé. Bueno, estamos más o menos. Bueno, pero me queda poco, ¿eh? Eso sí tengo que. Me queda poco. Bueno, la síntesis me la salto, ya cada uno que sintetice como si fuera una planta lo que le he dicho. Yo diría que sí hay una aproximación muy común, hay referencias cruzadas, como les he dicho, aunque yo diría que la gran falla, salvo que yo esté equivocado, que ojalá lo esté, es que mientras que los tribunales de contratación tienen claro que van a resolver con el expediente en la mano, aun sin dárselo al licitador que solicita información, los consejos de transparencia, o Consejo Estatal de Transparencia, si me equivoco, por favor, que se me corrija y se me dé la alegría además, no resuelven con el expediente en la mano. Probablemente es que, bueno, probablemente no tienen medios ni de cerca para hacerlo, pero realmente eso es fundamental. ¿Tienen expertise también para saber qué puede afectar a la posición en el mercado? Bueno, eso también podría ser cuestionable, pero si eres una autoridad especializada, pues si no lo tienes, tendrías que aprenderlo. Pero para resolver con fundamento, tendrías que tener expediente, porque si no, la mayor parte de las resoluciones, salvo las que son casos claros, dicen, les repito, probablemente haciendo un ejercicio de posibilismo, ordenan que se dé la información, tras estudiar el límite, que se dé la información, salvo la estrictamente protegida por la confidencialidad de los intereses empresariales. Y entonces devuelven en realidad la pelota a la administración ante un ciudadano que ha visto estimada su reclamación, pero que ahora en realidad no sabe lo que le van a dar, si todo lo que pidió o no, porque ahora se lo van a estudiar y van a ver que está afectado por el límite. Bueno, eso por sintetizar la síntesis.
Hay otros límites sobre los que solo tienen, para que se hagan una idea, solo voy a hablar en dos proyecciones. O sea que creo que puedo terminarlo en no más de 10 minutos, quizás no menos. Otros límites se refieren a intereses públicos. Bueno, perdón, que me he saltado la protección de datos, ¿no? Aquí. El límite de la protección de datos yo diría que es el segundo más importante. ¿Y cuáles son las directrices? Ya que si me voy a la síntesis ya directamente. ¿Cuáles son las directrices de la doctrina tanto en materia de tribunales de contratación como de autoridades de transparencia? Pues la síntesis, bueno, primero una aclaración que en este foro no hace falta. Protección de datos se refiere a personas físicas, no jurídicas. En este foro no, pero en muchos otros foros ya se sigue siendo falta 40 años después, 42 años después. Bien, las directrices son los datos de contratistas, personas físicas y de los representantes de empresas han de ser públicos, prevalece la transparencia. Los de sus trabajadores, no, como síntesis. Pero de nuevo, tiene su excepción. Sí hay que poder conocer la cualificación de la plantilla que avala la solvencia técnica y la oferta, pero disociando la identidad de las personas. Pero de nuevo tiene su matización. Cuando conocer la identidad sea el único medio para poder ejercer con fundamento el derecho de defensa por parte de los licitadores, sí, dice que tiene 2 ingenieros, pero es que no los tiene, habrá de desvelarse la propia identidad de los trabajadores. Porque les recuerdo que la identidad de los trabajadores es un dato que no tiene protección reforzada, no es a lo que antes se llamaba datos sensibles, ni datos especialmente protegidos, ni está dentro de las categorías especiales de datos. Es más, el reglamento de la anterior ley de protección de datos vino a decir que no eran datos personales a los efectos de la aplicación de la normativa. Sí lo son con la actual normativa, pero en todo caso hay que ponderar. Y si es necesario para ejercer el derecho de defensa, o si es necesario para controlar que no hay corrupción desde la perspectiva del ciudadano, dado que estamos en la doble perspectiva, que se cumple con la legalidad, pues habrá que darlo. Por lo demás, les recuerdo que la propia ley de transparencia dice que el uso posterior de los datos debe ser compatible, bueno, debe ajustarse a la normativa de protección de datos que exige la compatibilidad en el uso. Y en estos casos hay sentencias interesantes, una de ellas del Tribunal de Luxemburgo interesante, que vienen a decir que si el uso no está conectado con el derecho de defensa, tratándose de una empresa, o con la vigilancia de la legalidad, tratándose de un ciudadano, pues podría ser un uso desviado que podría incurrir incluso en algún tipo penal, y lo hay. Yo quiero saber el nombre del ingeniero, no porque yo sé que tiene ingeniero, pero es que le voy a hacer una oferta y quiero saber nombre y apellido para hacer una contraoferta y soy una empresa del mismo sector en el mercado. Ahí no estoy controlando la capacidad, en lo que estoy utilizando una forma magnífica de ahorrarme consultora, de headhunter. Bien, el siguiente grupo de límites son relativos a los intereses públicos. La defensa, la relación exterior, la seguridad nacional, la seguridad pública, son un límite a la plena publicidad de los contratos. No solo a su publicidad activa, porque así lo dice la ley de transparencia, sino a la ley de contratos, sino al ejercicio del derecho de acceso a la información, porque son bienes protegidos en la normativa de contratos y, por cierto, también en la Constitución. Por tanto, son límites que comparten la normativa de contratos y la normativa de transparencia. En unos casos son excepciones absolutas en los contratos que entran dentro de categorías declaradas como secretos oficiales, pero en otros casos son modalizaciones a las normas en materia de publicidad, que obliga a veces, como saben, a la obligación de confidencialidad de los propios licitadores. No obstante, en estos casos cualquier limitación también ha de estar justificada, y a la vista de eso, les recuerdo, ya con eso paso al siguiente tipo de límite, que se ha previsto la intervención de las autoridades de transparencia, en el 154.7 de la ley de contratos. Y el último el último grupo de límites del que iba a hablarles es un límite que es una categoría que me he inventado yo, para no falsear la verdad, para agrupar a muchos límites que si no, no podríamos recordar. Y es los límites que persiguen garantizar la integridad de los procedimientos, básicamente de los procedimientos en curso o de procedimientos finalizados, cuando conocer información impediría que los futuros procedimientos puedan llevarse a cabo sin un falseamiento o sin condicionar la decisión administrativa. ¿Cuáles son? Ahí tienen ¿no tienen? Sí. La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales administrativos disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la función de vigilancia, la garantía de la confidencialidad. Bien, toda una serie de límites que juegan básicamente, aunque no solo, en relación con procedimientos en curso. Y que son los límites, por cierto, más cuestionables, tanto en su propio reconocimiento de la ley de transparencia, están en la ley de transparencia, no en la de contratos, como en su fundamento constitucional. Bueno, por sintetizarles y con eso concluir, decirles que
pues como ya les avancé, la doctrina de las autoridades de transparencia, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es en general muy limitativa al acceso a la información relacionada con procedimientos en curso, con lo cual se llega a la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es que si el procedimiento está en curso y además ese procedimiento ha establecido como regla general la confidencialidad, pues el acceso a la información es la excepción. En la práctica se presume, podría decirse que se presume el daño como hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y llegan casos como este, porque en realidad en materia de contratos sí puede pedir información sobre los pliegos, sobre los informes, pero sobre las ofertas se saben, cuando se abren y se lleva a cabo la resolución. Entonces ya el procedimiento no está en curso, podríamos pensar, o por lo menos yo pienso, a lo mejor en mi ignorancia. Bueno, esto, que además no está previsto específicamente en las normativas de contratos, ha tenido poco juego, también para la autoridad de transparencia, claro, pero algún juego ha tenido respecto a este año, bueno, el año pasado, 2023, respecto a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Y con eso de verdad voy a concluir. Este límite se ha interpretado, actualmente se interpreta de conformidad con el Convenio Europeo de Acceso a la Información de una forma restrictiva, diciendo, este límite lo que impide es acceder a la información, a los escritos procesales hasta que no hay sentencia, dicho de una forma muy simple. Pero no al expediente administrativo del que trae causa el asunto. ¿Vale? Ha habido una evolución en la doctrina del Consejo de Transparencia hace tiempo ya que se alineó con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con otra autoridad autonómica. Pero se le ha planteado al Consejo de Transparencia algún caso límite, y es, bueno, pero ¿y si es que lo que sea, en materia de contratación, y por eso lo cuento, en el 2023, y si lo que se ha impugnado precisamente es el contrato? ¿Puede acceder otro licitador de esa forma al expediente, dado que en lo que pide no es solo el escrito procesal? Y aquí ha resuelto que no, que excepcionalmente en este caso, cuando el objeto mismo del recurso es la contratación, pues eso queda a los tribunales el determinar el traslado del expediente y el proteger los bienes que están, como hemos estado viendo en esta largo ya, seguro que 40-45 minutos, protegidos por las leyes de contrato y por la ley de transparencia. Así que eso es lo que quería contar, y perdonen por la rapidez y por la aceleración. Bueno, es lo mismo. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Pues abrimos el debate. Tenemos micrófonos, si nos indicáis, por favor, pedís la palabra y... Muy interesante todo. Bueno, a mí es que me encanta la contratación y quería hacerle una pregunta a usted, porque bueno, durante muchos años, claro, he estado en mesas de contratación, como técnico he valorado ofertas. La parte de valoración técnica, ¿esa llegan a pedirla? La que han hecho los técnicos, los ingenieros, que hemos tenido que valorar lo que es la oferta, la oferta material, de ver si se atañe al contrato, que no es la económica ni nada, sino que es la técnica. Bueno, yo, desgraciadamente, pero le diría, en lo que yo veo, primero, que piden todo. Otra cosa es lo que dan o no, pues se pide todo. Se prevé, de hecho, la publicidad de las actas de las mesas de contratación. Y también se prevé la publicidad, y por supuesto se da traslado a quien la pida, si no, no puede tener acceso, aunque es la publicidad electrónica, a los informes que valora, donde se sintetiza la oferta y se da la motivación de por qué, de forma genérica, no se da traslado de la oferta de cada uno de los licitadores, porque es la seleccionada. Todo eso sí se... Claro, pero como normalmente, claro, se presentan varios, hacen valoraciones técnicas, hay funcionarios implicados. No sé si... Bueno, sobre los funcionarios implicados, que es un buen tema, ya no desde la óptica solo de contratación, que no he visto, por serle sincero, y con centenares de resoluciones que hemos tenido que ver, no he visto ninguna. Pide los nombres de los funcionarios, pero sí tengo que decirle como criterio general
yo diría que sólido y asentado por el Tribunal Supremo, que frente a unas decisiones iniciales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, por tanto, en el que se consideraba que lo importante son las decisiones y la resolución y quién asume la decisión y el órgano de contratación, y por tanto la de funcionarios técnicos que no tienen que intervienen en el procedimiento pero no suscriben las resoluciones. En ese caso había que preservar la protección de datos personales y prevalecía la privacidad. Eso ha sido desmontado por los tribunales, yo diría que de forma rotunda, dentro de que los tribunales evolucionan, para considerar que sí hay que darle identidad y que no se puede ser, por así decirlo, funcionario en la sombra. Todo tiene de nuevo sus excepciones, pero es que la tiene la ley de transparencia. La ley de transparencia, cuando establece que prevalecerá la publicidad en el caso de la información relacionada, que contiene datos meramente identificativos sobre el órgano o su actividad, pues dice que esa es la regla, pero que de nuevo, salvo en casos excepcionales. Cuando existe eso que se llama se ha llamado siempre en la normativa de protección de datos el derecho de oposición, es decir, sí, como regla general mi nombre puede ser dado, pero es que yo he recibido ya, imagínense por ejemplo, en mi mail, en mi teléfono o en la puerta de mi casa a representantes de esas empresas que quieren hablar conmigo para influirme, es decir, y en ese caso yo juzgo que sí sería aplicable, vamos, es aplicable porque la normativa lo prevé, esa protección de datos personales. Pero la regla con carácter general, nos guste o no a los que trabajamos en la meditación, bueno, yo soy profesor y en mis clases se puede entrar, no hay cerradura pero bueno, a los que tomamos decisiones importantes de verdad, la regla es que no se puede ser funcionario en anonimato. Y eso se ha dicho incluso para saber el nombre de la persona que gestiona el Twitter del Ayuntamiento de Madrid, para que se hagan una idea. El que lo gestiona, no el nombre del alcalde ni del... Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo si no hubiera estaría muy, muy relajado. Pero para aguarles un poco el salir antes de tiempo, podría, que no sé, bueno, no sé, yo le preguntaría al presidente. No contarles más de lo que le contaron, no. Pero sí contarles, porque puede ser de utilidad a los que están en un seminario de trabajo, sí podría contarles, para que vean aplicado lo que le ha contado la profesora Barrero y yo mismo, cuál es el sentido de las resoluciones de 2023, por ejemplo, en materia de contrato, y dado que es un seminario de un grupo de trabajo, si quieren, vamos, no... Bueno, pues miren, para que vean cómo se aplica en la práctica por el Consejo de Transparencia, dado que nos acoge y es nuestro órgano, bueno, desde la transparencia, es nuestro órgano de referencia. Pues miren, se han preguntado, por ejemplo, respecto a los contratos de las vacunas COVID, que seguro que es un asunto que no les pilla muy lejano. Pues sobre el coste desglosado, el coste por persona. Bueno, pues aquí se ha dicho que hay que dar la información con exclusión o limitación de aquella parte de la información que indudablemente sea confidencial por afectar a intereses económicos, técnicos y comerciales de las empresas. Ven que se establece una regla, pero no obstante se deja ese portillo abierto. No vaya a ser que yo, que he resuelto sin el expediente delante, esté cometiendo una imprudencia y esté dejando vendido a Pfizer o a Moderna. Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. O se ha planteado también si hay que dar información sobre las modificaciones de expedientes de contratación, y se ha dicho que sí, ya se había dado a posteriores una estimación, pero que hay que incluir también la justificación, porque es que la propia ley de contrato dice que hay que dar información, hay que publicar información sobre las modificaciones, pero también sobre su justificación. O las autoridades portuarias, que son las pesadillas, supongo yo, una de las pesadillas, en sentido figurado o real, del Consejo de Transparencia, ¿no? Las autoridades portuarias tienen muchos juegos, están contribuyendo al avance y al colapso, pues se ha dicho aquí que no cabe denegar el acceso a todo el expediente, sino solo a lo que deba ser confidencial, motivándolo y sin que baste una motivación genérica. No basta ni siquiera como motivación decir que es que afectaría la posición en el mercado, porque tampoco basta eso. Hace falta una motivación más detallada y referida a cada documento en concreto. Pero también se ha dicho aquí, dado que se reconoció el derecho de acceso, que el derecho de acceso ha recordado una regla importante: no se hace efectivo de forma inmediata si ha habido oposición de tercero. Es que esto puede servir un poco de síntesis, por eso me he atrevido, también porque el silencio es duro siempre.
ítems concretos del expediente de contratación, pues hay que dar copia del informe de fiscalización previo a la aprobación del gasto. De nuevo estamos en el control de lo público. Aquí no debe haber ningún límite en juego. O en algunas sentencias, resoluciones del Consejo, que siempre tienen detrás la realidad proteica y a veces simpática, otras veces dolorosa, pues cuando se pide información sobre el contrato del concierto del Orfeón Donostiarra en Nochevieja, o el contrato de la marca El Ganso, no sé si la conocerán, para los presentadores del Mundial de Qatar, pues que a falta de alegaciones por estas empresas sobre en qué medida afecta a sus intereses comerciales, pues hay que darla. Él también lo dijimos en el resumen. Entonces, si tú no te opones, pues se da. O de nuevo con televisión española, que es otro de los grandes demonios del Consejo, el contrato entre Corporación Televisión Española y la Federación Española de Fútbol para retransmitir la Copa del Rey. Este tipo de contrato, cuando está el fútbol en juego, siempre se declara confidencial por completo. Todas las partes intentan blindarlo. De hecho, Radio Televisión Española está indignada con que se le aplique la ley de transparencia. Lo que pasa es que ya lo ha ido asumiendo. Bueno, Eurovisión, todas las galas de fin de año, ha llegado todo. Los sueldos de presentadores. Bueno, pues aquí el propio contrato se declaraba confidencial. El contrato, no la oferta, el contrato se declaraba confidencial. Pero decía el contrato, porque ya Radio Televisión Española pues, ha aprendido, decía, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la ley de transparencia. Pero aquí ha dicho el Consejo de Transparencia, aquí no se ha justificado un perjuicio y es claro el interés público de saber una corporación cuya financiación principal, mayoritaria, es pública. Hay que saber en qué gasta. Bueno, tiene aportaciones de operadores privados de televisión, ahora de las plataformas, pero por lo que ha dicho el Consejo, hay que darla. Sí, pero bueno, porque lo ingresan al Estado. Sí. Sí, tiene antes venía de las telecomunicaciones, el 80% de la tasa de espacio radioeléctrico, que pagan operadores cualificados y después el presupuesto se integra. Bueno, también tiene lo que generan de sus propios recursos, vendiendo sus series, su alquiler de locales, bueno, pero que fundamentalmente es una financiación pública. Pues ha dicho que ahí hay que darla, pero previa omisión de la información afectada por el límite, justificándolo expresamente, indicando al solicitante qué parte de la información ha sido omitida. De nuevo ven aquí que se les deja como una segunda oportunidad de valoren bien, que sepan que no pueden declararlo todo y ustedes que conocen el contrato, y yo añado, y no yo, pues valoren y después me podrá venir otra reclamación, si no está de acuerdo el solicitante. Ahí ha habido otra resolución en el que reclama es el contratista, pues se había dado, la administración había sido dar la información al solicitante y el que reclama es el contratista que se había opuesto. Aquí por supuesto, hemos visto, hay que dar la audiencia, cabe oponerse, pero la decisión la tiene la administración y aquí el Consejo de Transparencia avala el acceso y tiene en cuenta de nuevo el interés público de la información. Era de nuevo, en este caso, el contrato de concesión por una autoridad portuaria. También ha recalcado algo que dijo mi compañera Concha Barrero, y es que respecto al contrato del Ministerio del Interior, que lo que hay que publicar de forma activa por la ley de contrato, por la ley de transparencia, no es el límite a lo que se puede acceder. Precisamente si pido lo que ya está publicado, me remitirán al link, o bueno, me darán la información, pero yo puedo acceder a todo lo demás que no esté afectado por el límite. O, como les dije, que si el contrato mismo está impugnado, entonces es de aplicación excepcionalmente también, aunque no sean escritos procesales, el límite de la tutela judicial. Las resoluciones, bueno, 763, 863, 867. Hubo otra, ya casi acabo, ha habido, son resoluciones que tienen pocos meses, un caso de suministro de trenes a Renfe cuando había habido problemas por acomodarse a las longitudes, a las alturas, a las características técnicas. Y aquí ha dicho que no cabe denegar el acceso a toda la oferta y hay que ponderar. Y hay que ponderar no solo con los intereses privados de los competidores, sino con los intereses públicos, ha recalcado. Y por tanto, y que hay que considerar también la posibilidad de dar acceso parcial. Como ven, son una serie de premisas, a lo mejor no más de 8 o 9, que a partir de las cuales se intenta la resolución de los casos, dejando una vía última para la reconsideración por parte de la administración. O respecto a los contratos menores, ha dicho que la ley de contratos no contiene un régimen específico, por lo que se aplica, eso lo ha dicho el profesor Barrero, la ley de transparencia. O finalmente, respecto a contratos entre correos y dos consultoras muy conocidas, Pricewaterhouse y Deloitte, que no basta que sea un contrato
llevado a cabo por el procedimiento negociado sin publicidad para restringir el acceso. Pero, en este caso, sí deniega la información porque era el contrato precisamente para analizar las posibilidades de nuevas líneas de negocio. Hombre, pues ahora que Renfe compite con otros operadores, es lógico que esa es la información casi prototípica que afectaría a su posición en el mercado. Bueno, como ven, esto es una selección, o son casi todas las que yo he encontrado, y solo buscando no en territoriales, sino en resoluciones de la Administración Central, por decirlo así, de 2023. ¿Se está forjando, por tanto, una doctrina? Yo diría que sí. Interesante, yo diría que sí. Sí. Y conectada con la ley de contratos también, sí. Mira permanentemente cuando hay un caso de ese tipo a cómo se regula por el tipo de contrato, y por eso esta charla que les hemos dado y ese libro que realizamos la profesora Barrero y yo tenía esa dificultad, pero también nos parecía que tenía ese atractivo, que nos obligaba a dos normativas que parecían caminar independientemente, órganos que son solo de contratación y órganos que son solo de transparencia, unidades de información en unos sitios, secretarías generales técnicas en otros, que al final se ven un fuego cruzado. Entonces, bueno, ahí está, por así decirlo, intentando resolverse. Te pido por favor que te identifiques, que os identifiquéis a la hora de hacer las preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Gandarillas. Actualmente trabajo en el Defensor del Pueblo, pero bueno, he estado mucho tiempo en la Dirección de Patrimonio, Racionalización y Contratación, centralizada sobre todo. Agradecerles muchísimo las ponencias, pero una cosa desde la mayor lealtad, que creo que han comentado, no sé si uno o los dos, sobre la posibilidad de que no se le dé acceso a alguien cuando está pidiendo información de un clasificado que está por debajo de él. Y yo he visto con mis ojos expedientes en los que ha habido prácticas extrañas que la CNMC seguro que ha detectado alguna vez, de empresas que se presentan para, digamos, manipular la aplicación de los puntos y que el adjudicatario resulte alguien y luego retiran su oferta en un momento sospechoso. Entonces, a veces, pedir la información de alguien que no es adjudicatario, que incluso está por debajo del que se está interesando por esa información, puede tener todo el sentido. Y luego ya mi pregunta, será un comentario sin más. En el caso de los expedientes, porque lo han hecho muy bien y muy comprimido en el tiempo, pero aparte de los expedientes secretos o reservados, no me ha terminado de quedar claro. Porque es verdad que porque se ha declarado un expediente un poco restringido no se puede decir no a todo. Pero ahí, ¿qué sería? ¿Dar audiencia al adjudicatario? ¿Cuál sería la mejor? Gracias. Y yo ciertamente la que hice alusión a una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación justamente con el carácter instrumental del acceso al servicio de la impugnación del artículo 52 de la Ley de Contratos. Entonces, naturalmente, todos los casos y todas las resoluciones resuelven un supuesto concreto y en función del supuesto y de las características de hecho, pues hay que leer la respuesta. Y en esa resolución concreta, que puedo tener por aquí la fecha, ahora puedo buscarla, el tribunal lo que dice es que para argumentar su recurso y para defender su posición, naturalmente, en ese caso concreto, no pueda pretender acceder porque no necesita la documentación de una empresa que había sido excluida o que estaba por detrás de él. Lo que pasa es que, claro, eso está en función de esas circunstancias que a lo mejor en determinados momentos pueda ser necesario y el tribunal lo acuerde, pues cabe perfectamente. Y yo sobre lo segundo, la respuesta sería, por mi parte, brevísima, sí. Es decir, las reglas son las mismas. La única diferencia que yo he encontrado en el tratamiento en resoluciones de tribunales de contratación es que hay una mayor prevalencia de la protección del secreto empresarial en el acceso a la oferta, pero claro, hay que dar audiencia y seguir el mismo procedimiento, tienen que declarar igualmente qué entienden confidencial o no. Lo único que se considera que para que esos procedimientos sean viables, y dado que está dando mucha información o información de innovación, pues la protección del secreto empresarial aumenta su ámbito, pero no hay ninguna regla específica. No, es la línea de resoluciones que hay muchísimas resoluciones. Si quiere ahora, si termina esto y además un poco antes incluso, pues después tenemos que coger el AVE, pues le puedo dar referencia de resoluciones de ese tipo que insisten en ese principio.
nada. Pues damos por finalizado el seminario, agradeciendo muchísimo a los ponentes, ha sido interesantísimo. Yo desde el punto de vista de transparencia, como parte del Consejo de Transparencia, pero también como gestora, porque yo al final me dedico a la contratación en el Consejo y ha sido terriblemente esclarecedor y muy, muy enriquecedor para todos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y buen viaje a Sevilla de vuelta. Así que nada, y gracias a todos vosotros por venir y os emplazamos para el próximo seminario que será en el mes de marzo. Así que nada, muchísimas gracias.